Boa tarde a todos. Vamos dar início ao painel de encerramento. Vamos ter 3 palestrantes. O primeiro palestrante, o professor Dr. Walter Rudá. Ele vai falar sobre propensão empreendedora de estudantes universitários. Após o professor Rudá, o engenheiro Davi Salles, que vai falar sobre incubadoras de empresas, um breve relato dos sistemas brasileiro e paulista de incubação de empresas. O engenheiro Davi tem uma experiência bem grande no tema. Ele coordenou durante um bom tempo, né? Foi presidente durante um bom tempo aqui da incubadora aqui da universidade. Também foi presidente do Conselho Deliberativo da Rede Paulista de Inovação. Então, ele tem uma experiência bem grande. Vamos aproveitar a experiência do Davi, assim como do professor Rudá. Finalmente, o professor Dr. Juan Federico vai falar sobre o índice de condições sistêmicas para os empreendimentos dinâmicos. Então, são 3 palestras bastante interessantes em torno do tema empreendedorismo. Então, bem-vindo. Would you like to just to start? Thank you very much for the nice introduction. It's a pleasure for me to make my presentation here at the Business Conference. It's the second time. I was there, I think, 7 years ago, 2007. And in 2007, I have promised Miguel to learn business of Portuguese. I promised to improve my Spanish. I promised to do, but you see, as a national comparison of entrepreneurial intention of students using guess methodology, it's English, yes. I have done nearly nothing in Spanish and in Portuguese. Sorry, no. I have promised, another way, not to speak about football, yes. Argentina guys, Brazil guys, I'm just coming from Germany, no football. You have to make the right decisions, also in football, in business, and in research. The coach, the players. And I think we have made the right decision a few years ago about researching in the foundation process of the students. What are we? This is Thomas Stuart, you all know him. Thomas Martin from the University of Applied Sciences, Ludwigshafen. And Benjamin Danko. Maybe you are knowing Benjamin Danko, which is presented a few times here, the results, collective results about the case study. He's our research assistant. He's speaking in the meanwhile, I think, nearly fluently Spanish. He has spent many months in Brazil and in Argentina, for example, and especially in January and February. He's always saying that he's making research. I think February is the month of Carnival in Brazil. I don't know what research is meaning, maybe social research in the foundation process of female samba dancing companies or something like this. But he's also our research assistant, and he is... You can speak with this because we have the problem? Web. Okay. We have a web transmission. Okay. Okay. And this is our team. What is the GUESS study? This study follows the methodology GUESS, in which different types of propensity to step up are categorized in this model according to the scale. We are just making a difference between the layman, between students who are sensitized, students who are interested, students who are preparing a foundation, a startup, and then in the last step, founders. Layman, what is it? So far the student not has been still on the subject of startup. Sensitized, the student is sensitized to startup, but it has not specifically considered the business launching yet. You're a layman, sensitized, interested in a startup,
interested in startup has already considered the creation, but it has not prepared anything yet. Preparer of a foundation, the student is located in the pre-release process and is already concentrated in the projected startup. The founder, the student has already launched their company. This is a layman, sensitized, interested, preparer and founder. And this is a feedback looping you see here. You can come from a founder to a preparer, from a preparer to interested, from an interested to sensitized, but it's not possible to come from sensitized to layman. Yes? This is a type of propensity to creation, time taken for entrepreneurship. We are just in the preparing process to publish a book. I think this book will be published in a few weeks. Entrepreneurial propensity of university students, guest study, analysis and empirical evaluation in Europe and Latin America. We have selected countries in Latin America and selected countries in Europe, and we are making comparison. These are the editors, Ruben Mascua, Benjamin Danko and Thomas Martin. This is our core group of guest study. Guest study has started many years ago and is now, we are making it in many countries around the world. This is a core group, but around this core group there are many other members who are making research in guest study together with ourselves. And this book will be published together with the National University of Litoral in Santa Fe, Argentina. I think it's a good example for a cooperation model with German universities and Argentine universities, for example. In another way, Red Plymouth Conference is a good example for cooperations of many universities in Latin America. I will come to the guest book. In the current phase of the project have been carried out cross-national comparisons among different countries, especially of Europe and Latin America. Now exist as well as German data questionnaires from the following countries: Argentina, Brazil, Chile, China. We have a good contact also to the Jiao Tong University in Shanghai, for example, Denmark, England, France, Greece, India, Canada, Colombia, Latvia, Mexico, Poland, Russia, Switzerland, Slovenia, Spain, Ukraine, and Hungary. Switzerland, German-spoken country, is the last example including in the guest study, because a friend of mine, Professor Grüner, he's a professor at the University of St. Gallen, and he has made questionnaires at the University of St. Gallen. About 300 questionnaires, and so we have made last year a comparison of the foundation process in Germany and the foundation process in Switzerland, especially in St. Gallen. The international expansion of the project allows facing the German data to those from other countries and cultures, making possible the detection of other influencing factors in the student training process. In the book, there will be articles published from Argentina, Brazil, Chile, Colombia for Latin America, Spain, Hungary, Germany, and Poland. I have just spoken about the cooperation with the University Nacional del Litoral in Santa Fe, both the German Center of Entrepreneurial, ZMG, German Center for Entrepreneurship. My colleague, Professor Martin, and me, we are the research directors of the German Center for Entrepreneurship. And the National University of Litoral in Argentina share the targets to research enterprise creation process and entrepreneurship, and to train entrepreneurial activities or to coach as a positive contribution to the training and promote of entrepreneurship and the SMEs economy. In addition, both institutions, German Center of Entrepreneurship and the University of Litoral Santa Fe, have common interests in the scientific area and the college landscape.
In this context has been achieved this joint book. It's quite a little bit a joint venture project on entrepreneurial propensity of university students, case study analysis and empirical evaluation in Europe and Latin America. There are many persons who have worked with ourselves together, also from the University Nacional del Litoral in Santa Fe. For example, it's Maria Fernandez Andres. Many thanks to her. Other persons have worked together, but a special thing to her. What is with the content of the book? There's a preface written from Ruben Mascua, Benjamin Danke and Thomas Martin. And then we are just starting with the chapter 1, Start-up, Ambitions and Entrepreneurship of University Students, Background of the International Comparison, the equal authors. Chapter 2, Analysis of different start-up ambitions and entrepreneurial characteristics of university students in Germany. We are just starting with Germany. This is another colleague, Wolfgang Gerstl-Berger. He's a German professor now teaching in Denmark, so we have the possibility to make also research in Denmark. Chapter 3, Entrepreneurial Intentions, Motives and Expectations of Polish Students, Agnieszka Koszewska and Jajeś Bialek. Mrs. Koszewska is now a visiting professor at Tampa University in Florida, for example. Chapter 4, the entrepreneurial intention among university students, a descriptive analysis of students of the University of Castilla-La Mancha, Spain, from Juan Jiménez Moreno, Pablo Ruiz Palomino, and Ricardo Martinez Cañas. Chapter 5, special because I have really good contacts since many years to Hungary. I have visited a conference in Budapest about many years, so we have deep contacts to Hungary. Hungarian students' entrepreneurial attitudes, motivations and perceptions based on the guest survey from Laszlo Szerb, Sylvester Farkas, Judith Koltai and Livia Lukowski. Chapter 6, Entrepreneurship Features among Argentine university students from Ruben Mascua, Maria Fernanda Andres and Benjamin Danko. Chapter 7, Academic Entrepreneurship in Brazil, a preliminary assessment of the business start-up propensity of university students, Renato Garcia, Veneziano Araujo, Suelen Mascarina and Andrea Oliveira Silva. Chapter 8, Start-up Intentions and Entrepreneurial Characteristics among students in Chile, Ruben Mascua, Wolfgang Arnold, it's a special colleague and special friend from the University of Applied Sciences in Friedberg, in Germany, and Benjamin Danko. Chapter 9, Tendency of University Students towards the creation of companies, the Colombian case. We have a good contact to the University of Bucaramanga. This contact exists from Ruben Mascua, and Professor Isabel Barragan Arias has visited, for example, Kaiserslautern, my University of Applied Sciences, with her students. I think it was 3 years ago. She has visited ourselves with 20 students coming from Colombia. And Maria Serrano Acevedo, Chapter 10, Comparative Analysis of Entrepreneurial Characteristics of University Students in the analyzed countries. This is a summary of the comparison of the results in Europe and of the results in Latin America. International comparison. These are only one little result, what we are looking here. This is a founder, this is a preparer, these are the students interested in founding a startup, these are students sensitized, and this is a layman. What we can see in Germany, for example, or the most students who are laymen are in Spain and in Chile, for example. Yes, in Spain and in Chile. So the greatest potential to get from a layman, for example, to a sensitized student is in Chile and in Spain. And mostly founders we have in this sample in Colombia and in Brazil. This is really interesting, in Brazil and in Colombia. We have
In Argentina, for example, we have many preparers, you can say, students who are preparing a startup. And for example, if we are looking at Brazil, it's the same here. We have many preparers. So we can say that many students in emerging countries, for example, Argentina and Brazil, are in the process of founding a company or preparing, for example, a company. It's another way in Chile, not so much founder in Chile and not so much preparers, for example, in Chile. And if we are looking, for example, to Poland, we have many students here who are sensitized in the startup process. And if you are sensitized, there will be many actions, many possibilities to come from a sensitized student and an interest student, and from an interest maybe to a preparer and then to a founder. I myself has accompanied a few startup processes in Germany. Sometimes it's really difficult because a lack of venture capital, for example, a lack of financing the startup process. It's really not very easy to make a startup in Germany also, though the infrastructure would be one of the best in the world, I think. Conclusions. Entrepreneurship is a cross-disciplinary subject which includes several research areas. The case study focuses on business analysis and so certain psychological characteristics of entrepreneur. Characteristics on the psychology side is, for example, the risk aversion to start a new business, for example, with all risks. For instance, are not overtly studied. In the different chapters of this book, we have presented the descriptive results, the cluster analysis carried out, the hypothesis and multivariate model tests, which provided us with the first description of the students' entrepreneurial characteristics and the similarities and differences amongst the researched countries. However, in order to obtain detailed results for the question about which startup promotion measures according to the target groups could be applied and at which stages of the entrepreneurial process a new phase of research is needed. This is too early because I will show you the questionnaire. Where is it? Possible to help? Where is it? Just one moment. Let's have a look at the questionnaire. It's just 2 pages. This is always the same structure. We have this questionnaire, for example, in Spanish. This is a version in English. We have it in German. We have it in Mandarin, in Chinese, in Russia, and so on. In Hungary, it's very complicated to make the translation in Hungary, but we have it also. And we are here dividing in undergraduate study course, in postgraduate study course, in number of terms, for example. How do you evaluate the environment for business creation, Germany, Europe, North America, Latin America? If you are making research in Latin America, we have the country, for example, Brazil, Mexico, or Argentina, India, China, and Russia. How important would be the following aspects concerning your self-employment? Then we have a scala about 4, very relevant, non-relevant, very non-relevant, and these are many criteria. How important the following aspects? Which university support would you desire? Very relevant, non-relevant, very non-relevant. Courses, business games, business plans, workshops, contact booths, and so on. These are some special aspects which we haven't really interpreted this time. This is a second sign. Which difficulties would you expect?
to happen, please mark with a cross in a continuous scale or in the casket. Biggest difficulty, smallest difficulties, and here are many difficulties, many possibilities of difficulties. Then you see here gender, female and male, because you have to difference between, is a gender problem, you have to difference between male and female students. In the normal case, female students are more risk averse than male students, and if you are risk averse, there is not so great attention to make a start-up, for example. Then we have here the age, many columns, and how do you rank here risk propensity, very risk averse, willing to take risk, very willing to take risks, do you live at present alone, and so on. This is a circumstance of the people, of the students. Do you already have experience in personal management? Because in our sample sometimes we have distance learned students, and distance learned students, they have experience, for example, in personal management. Is there anyone in the private environment, a self-employed person, for example? Have you already dealt with the topic creation of an enterprise? How do you estimate the probability of creating a business in reality, in person, for example? To which extent do you work self-employed, regular basis or sideline basis? Sometimes this is very important for students because they have to earn money, they have to make a self-financing of the life. Do you have a business idea? This is sometimes very difficult because students, if they have a business idea, they don't want to say what business idea it is. It's not a problem for us. It's really not interesting. How long have you dealt already with the topic business, startup, entrepreneurship? Where have you already collected information? How do you want to create a business alone together with another person? Because we have learned in research that many foundations, many startups are team startups. You know, the greatest internet companies like Google, Yahoo, Microsoft, and so on, they are just, or Facebook, for example, they are just team-oriented startups. Where do you prefer to practice your activity? In which sector do you want to create a business? After how many years do you think to be established on the market, and so on? It's only two pages, but with these 2 pages you can find really great information about the foundation process from students. And if you will have this questionnaire, for example, it's possible to get it in your language, and for the students it's just to work it out in, I think, in 10-15 minutes. We do not make it online because I do not prefer online questionnaires, because I think I have made research many years in empirical methodology. I'm not a fan of making online questionnaires because I think people are just making this sign and this sign. I'm a fan of written questionnaires because the validity of written questionnaires, in my opinion, is much more larger than in online questionnaires. Okay, this is our questionnaire. If you are wondering to stay in cooperation with ourselves, it's not a problem. You can get the contact about Ruben Mascour, for example, or with my person, because we need more research in this field. Thank you very much. If you have any questions, please tell. Thanks. Are there any questions? We have to speak about football? Not really. Who is coming from Argentina? You are a fan of? Nothing. My gosh, you don't like football, but you are a fan of? Independiente. The Red Devils, Diablos Rojos? Los Diablos Rojos. Yeah, you know. We have not spoken about this one, yes? Who is coming from Brazil? You are a fan of? Palmeiras. Not Corinthians. Oh my God. Palmeiras.
Okay, because yesterday, Sao Paulo, I think mostly they are fans of Corinthians. Okay, this is a discussion. Now we have to finish, and I think the next guy will come up here. Thank you very much. Buenos dias a todos. Tentarei falar no meu portinhol avançado. Curso por correspondência que fiz no passado. Vamos conversar rapidamente, então, sobre incubadoras de empresas. E a ideia aqui é a gente fazer um breve relato do sistema brasileiro, do sistema paulista. Bom, a origem no Brasil desse sistema de incubação começa lá nos anos de 1980 e até uma disputa em querer entender qual foi a incubadora que nasceu primeiro, se foi São Carlos, no Parque Tec, cidade de São Carlos, cerca de 200 quilômetros de Campinas, ou a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, no estado da Paraíba. Mas as duas foram as duas primeiras incubadoras do Brasil e hoje já são parques científicos e tecnológicos também. Então, essa iniciativa das incubadoras acabou por ser lançando a semente do empreendedorismo inovador e o surgimento de um dos maiores sistemas mundiais de incubação de empresas. Hoje nós somos perto de 400 incubadoras de empresas em todo o Brasil. E diversas dessas incubadoras acabaram sendo o embrião de parques tecnológicos. Lógico, no início o foco era exatamente nos conhecimentos científico e tecnológico, mas hoje já se fala também na parte do mercado das novas ideias, tendências tecnológicas. Isso era o que se previa no início, e atualmente também contribuir para o desenvolvimento local e setorial. O último estudo que a gente tem realizado no Brasil, essa questão de indicadores, é um problema muito sério. Esse estudo foi conduzido em 2011, apresentado em 2012, e é o último levantamento que nós temos. Mostra, então, as cerca de 400 incubadoras que nós temos. Se vocês olharem 2010 para 2011, nós tivemos uma diminuição no número. O setor de atuação, basicamente tecnológico mesmo, então veja aí que os números maiores é a incubação mista e a tradicional, 18%, e 40% na área de tecnologia. Então, somos muito fortes em tecnologia. Esses são os números de 2012, que não temos nada atualizado ainda, mas vejam que a gente chegou a criar 2.640 empresas e faturamento de 532 milhões de reais, isso é pouco mais que 260 milhões de dólares.
que uma incubadora pode oferecer para uma empresa incubada? Essa é a grande pergunta que a gente faz. E temos isso. O que a gente deveria oferecer como incubadora? Seria isso: infraestrutura, formação gerencial, credibilidade, laboratórios, biblioteca, rede de contatos e aproximação com órgãos de fomento, que é exatamente o que essas empresas incubadas precisam. Na Unicamp, a gente tem praticamente tudo isso. E o que a gente também deveria proporcionar isso? Uma equipe competente e recurso para tudo isso. A gente tinha em São Paulo, e esse é um serviço brasileiro, mas especialmente em São Paulo, o SEBRAE mantinha muito dessas incubadoras. Então, olha o orçamento que o SEBRAE tem. Isso em 2014, lá, 4 bilhões de reais para todo o país. E a composição da receita deles, basicamente, quase 70% da contribuição social, folha de pagamento das empresas. E se a gente olhar na nossa região, a região sudeste tem praticamente 1/4 de todo esse recurso. Está lá a região sudeste com 662 milhões de reais. E, já falamos, a maior parte dos recursos do SEBRAE São Paulo provém dessa contribuição compulsória de 0,3% e 0,6%, calculada sobre o total da folha de salário das empresas. Como é que funcionavam, então, as incubadoras aqui em São Paulo? Mantinha uma relação de convênio com uma entidade gestora e a incubadora era um programa desta gestora. Em outras palavras, eu queria fazer um convênio com o SEBRAE, eu tinha que ter uma personalidade jurídica sem fins econômicos, tipo uma associação, uma fundação, fazia um convênio dessa fundação com o SEBRAE e essa incubadora fazia parte desta fundação. Era, portanto, uma entidade que dependia de receber esses recursos do SEBRAE. Então, esses recursos financeiros eram aportados pelo SEBRAE. Essa entidade, fundação ou organização não social, uma organização social, o que ela fazia? Ela entrava como uma contrapartida, pagando o aluguel do prédio e escolhendo o gerente para tomar conta da incubadora. Então, basicamente, o SEBRAE pagava esse gerente, que era uma pessoa jurídica, e a incubadora contratava as consultorias para atender as empresas e a própria incubadora. Então, era um mundo muito interessante. A gente teve muitas incubadoras, muito recurso, criamos várias empresas incubadas, porém, o grande problema foi essa pessoa jurídica do gerente. Em 2009, vendo todo esse movimento, nós criamos a Rede Paulista de Incubadoras, inicialmente, que a ideia era promover a integração de todas essas incubadoras. Está aí a nossa foto de fundação em 2009. Separamos o estado de São Paulo em 5 regiões e tínhamos perto de 68 incubadoras no estado de São Paulo, todas as regiões. Até 2010, esse sistema funcionou muito bem. O SEBRAE dava o dinheiro, as entidades emprestavam o CNPJ e a incubadora era tocada. Aí, em 2010, por um problema trabalhista,
simplesmente o Sebrae rompeu todos esses convênios, e assim, literalmente do dia para a noite. Porque esses gerentes, eles eram uma entidade jurídica, só que emitia uma única nota fiscal por mês e sempre para a mesma entidade. Conclusão, caracterizou-se vínculo empregatício e aí o Sebrae foi notificado pelo Ministério do Trabalho a parar com tudo isso. E aí, lógico, como a gente dependia 100% do dinheiro do Sebrae, as 65 que já estavam sobrando começaram a enfraquecer. E aí a pergunta é, como resolver este grande problema? A Rede Paulista, que tinha nascido em 2009, em 2010 ela já sofreu o primeiro baque dela. Conclusão, tivemos que pensar em como sair de tudo isso. Essa Rede Paulista de Incubadoras, então, fez um novo planejamento estratégico e pensou em ser uma Rede Paulista de Inovação. E desenvolveu algumas atividades. Começou a fazer gestão de incubadoras, porque até então as entidades que recebiam dinheiro do Sebrae já não recebiam mais. E, inicialmente, pegamos as incubadoras da cidade de Jacareí e de Americana, e, atualmente, ainda em formalização as cidades de Atibaia e Limeira. E, com recursos do nosso Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, a gente conseguiu montar um laboratório de biotecnologia, que a ideia é prestar serviços tanto para as empresas incubadas quanto para as empresas da região. E fizemos 2 eventos, que foi a Inova Brasil, uma feira para as empresas incubadas, nos anos de 2010 e 2012, e vimos os nossos associados minguarem de 68 em 2010 para somente 14, agora em 2014. Isso foi um baque muito grande. Como é que estão trabalhando essas incubadoras paulistas hoje? Basicamente isso, algumas parcerias informais com o Sebrae e agora a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado criou um programa e que a ideia é criar os Centros de Inovação Tecnológica. Já existe 9 projetos em andamento e em negociação mais 30. O grande problema é que agora estamos em fase de eleição e a gente não sabe como será esse programa para os próximos anos. E falando um pouquinho de nós aqui, da incubadora da Unicamp. Ela nasceu em 2001, já graduou 40 empresas, atualmente tem 13 incubadas. Esse é o novo prédio que está próximo daqui, onde está hoje o núcleo da incubadora e o parque científico da Unicamp, que já tem algumas empresas como Samsung, Lenovo e outras que já estão se candidatando, que é essa a ideia de resolver esse problema. 2 cases que eu separei aqui para mostrar a força da universidade como a incubadora. Essas 2 pessoas são o Newton, ele é aluno da Unicamp e começou a desenvolver uma própria patente da Unicamp. Então, esse mostra o lado da universidade fazendo o papel dela. Essa outra empresa, ela foi da primeira leva da incubadora, ela saiu daqui em 2004. Hoje, já tem 23 distribuidores globais, mais de 4 mil clientes em 57 países. São os 2 cases que a gente quis mostrar para vocês. E é isso. Graças pela paciência. Alguma pergunta?
nombre es Juan Federico, unos cuantos de acá ya me conocen, y es un tanto complicado, digo, porque hay muchos que de acá ya conocen bastante el libro y han estado trabajando sobre el índice. La idea es presentarle a aquellos que no lo conocen todavía este nuevo producto, esta nueva herramienta que desarrollamos desde el Programa de Desarrollo Emprendedor de la Universidad General Sarmiento, que es este índice de condiciones sistémicas para el emprendimiento dinámico, que tiene este nombre de ICSE-PRODEM. ¿Qué es el ICSE? Digo, la primera pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿qué es esto? Es un índice y un ranking que lo que busca, como su título lo informa, es de alguna forma diagnosticar cuáles son las condiciones sistémicas que tienen los diferentes países para la emergencia de nuevos emprendimientos, en particular los más dinámicos. Es un ranking que da una información de más de 50 países y que está sobre representado a América Latina, básicamente por diseño, porque nos interesaba tener una herramienta analítica muy pensada desde la región, no tanto de los otros índices que existen, que son más globales y en donde no está el foco en la región. Entonces, es básicamente una herramienta que desarrollamos para identificar fortalezas y debilidades sistémicas de los distintos países, para establecer benchmarks. De hecho, el mayor uso que hoy se está dando del índice es esto de buscar países o grupos de países con quien compararme y ver cuáles son mis prioridades estratégicas en términos de apoyo, es decir, cuáles son las principales fortalezas que tengo en términos sistémicos, cuáles son las debilidades, y hacer alguna discusión estratégica entre aquellos que están hoy por hoy a cargo de las políticas de emprendimiento en los distintos países de la región, de cuáles son las prioridades estratégicas y cómo reorientar las políticas actuales a los distintos factores que se evalúan en cada contexto como deficitarios. La pregunta que siempre surge cuando presentamos esto es ¿por qué otro índice si ya hay uno muy conocido y hay otros tantos que no son tan conocidos ni famosos, pero que también van por el mismo lado? La principal diferencia que quería comentarles acá con ustedes es que primero el índice del ICSE tiene un foco particular sobre un segmento específico que son los emprendedores dinámicos, es decir, aquellos con orientación al crecimiento, aquellos con mayor potencial de crecimiento y diversificación productiva vía diferenciación o vía innovación. Es decir, estamos interesados en aquellas nuevas empresas que sean capaces de rápidamente salir del mundo de la microempresa y convertirse en pymes competitivas y que de alguna forma también nos ayuden a saldar los déficits estructurales de la región, como puede ser, por ejemplo, la brecha de productividad. Entonces, por eso nos focalizamos en un tipo particular de emprendimiento, que es este emprendimiento dinámico. La segunda diferencia es que tenemos un enfoque sistémico, un entendimiento sistémico y un marco conceptual diferente, cuáles son los factores que afectan el surgimiento de nuevos emprendedores dinámicos en la región. Y el tercero, quizás el más particular, es que dentro de este conjunto de factores incluimos un conjunto de variables estructurales que son muy importantes para entender el proceso emprendedor cuando uno lo analiza a los países de nuestra región y que los otros índices no los tienen tan en cuenta o los problematizan de forma diferente. Ya muchos nos conocen, no es la primera vez que arrancamos con este tema. Básicamente el índice termina siendo la culminación de un proceso que arrancó hace muchos años, en el 2001, el primer libro del BID que fue en el 2004, en donde ya desarrollamos este marco conceptual sobre emprendimiento dinámico, y lo que nos faltaba era esta pata de operacionalizarlo y poder encontrar estadísticas comparables para poder medir lo que conceptualmente ya veníamos diciendo desde el año 2001. Entonces, en los últimos 3 años básicamente nos dedicamos a buscar alternativas, comparar índices, comparar métodos de homogeneización, toda la cuestión más de cocina estadística, y a su vez, como les sugerimos a nuestros emprendedores, sacar un producto mínimo viable y compartirlo con el mercado. Es decir, el producto mínimo viable fue aquel paper que presentó Sabrina en la misma red de Concepción del Uruguay, y a partir de ahí ir nutriéndonos de todos los aportes de actores concretos del ecosistema latinoamericano y a su vez también académicos de prestigio a nivel internacional. Y el apoyo del BID4MIN, que nos permitió también escalarlo y sacar la publicación ya a nivel global. Voy rápido con esto. Básicamente les decía, muchos de ustedes ya lo conocen, nosotros entendemos el proceso de surgimiento de nuevos emprendimientos dinámicos como un fenómeno sistémico, un tanto evolutivo, y en donde hay un conjunto de factores que interactúan en distintas dimensiones y en distintos niveles.
En el centro de ese proceso emprendedor están los emprendedores, es decir, más allá de que podamos poner variables estructurales, en el centro de esto tienen que estar las personas, por eso la variable clave de este índice es el capital humano emprendedor de cada país, y a partir del capital humano emprendedor nos preguntamos cuáles son las variables estructurales que hacen que distintos países tengan distintos grados de desarrollo de ese capital humano emprendedor, y básicamente tienen que ver con las condiciones sociales de los determinados países, es decir, cómo está distribuido el ingreso, qué presencia de clase media tiene, es decir, qué presencia de población desempleada tiene, el sistema educativo y fundamentalmente la cultura, es decir, en qué medida el ser emprendedor es valorado socialmente, en qué medida existe un modelo de rol, en qué medida los medios de comunicación están contribuyendo a la difusión de estos modelos de rol. Tenemos los emprendedores por un lado, pero los emprendedores sin oportunidades de negocios es un matrimonio que no funciona. Entonces, el segundo conjunto de variables son aquellas variables que explican de dónde o qué afecta el espacio o la existencia de un espacio de oportunidades de negocio, no cualquier oportunidad de negocio, sino oportunidades de negocio que tengan que ver con emprendimiento dinámico, emprendimiento diferenciador e innovador. Entonces, las principales variables que buscamos en el índice incluir acá tienen que ver con las condiciones de la demanda, la estructura empresarial existente y la plataforma de ciencia y tecnología para la innovación. Dicho esto, tenemos emprendedores por un lado, tenemos las oportunidades por otros, existe un conjunto de variables que lo que hacen es de alguna forma viabilizar que esos proyectos emprendedores se transformen en empresas y a su vez en empresas dinámicas. Con lo cual las últimas tres variables que están en el modelo tienen que ver con el capital social, es decir, las redes, el conjunto de vinculaciones que tienen estos emprendedores, el financiamiento y las políticas y regulaciones. Además de la cuestión analítica en el libro, que después les dejo el link para que lo bajen, tratamos de ponerle como algún alma o vida al que no sea solo número. De hecho, una de las críticas que nosotros teníamos cuando leíamos índices era que era tabla, gráfico, le faltaba vida. Si estamos hablando de emprendedores, necesitamos ponerle vida ahí adentro. Entonces tenemos contribuciones de algunos especialistas en temáticas específicas de América Latina y del mundo, y también tenemos un conjunto de casos de emprendedores para también ayudar a difundir otros modelos de rol, más allá de los conocidos de siempre, pero que den a entender qué es lo que estamos buscando cuando decimos emprendimiento dinámico, es decir, que no son elegidos, sino que son gente mucho más normal de la que pensamos y que están en todos los países de América Latina. Por eso también tratamos de buscar casos e ilustrar casos de todos los países que incluimos en el estudio de América Latina. Vamos a los resultados, que supongo que es al que no le conoce ya lo que más le interesa. Si uno mira el ranking de América Latina, está claramente encabezado por Chile, después viene un conjunto de países entre México, Brasil y Costa Rica muy pegados de ellos. En el quinto lugar aparece Argentina y no muy lejos de eso Uruguay, conformando, digamos, el top 6 de América Latina. Lo que uno ve es que el promedio regional está en 28 puntos, es decir, en un índice que va de 0 a 100, estamos, digamos, de mitad de tabla bastante por abajo, y que la brecha entre el país con mejores condiciones, que es Chile, y el país con peores condiciones, que es la República Dominicana, es de 28 puntos. Con lo cual hay una heterogeneidad muy grande entre países dentro del contexto latinoamericano. Ahora, una opción era quedarnos tranquilos con esto, compararnos entre nosotros, pero el desafío fue, pongámoslo en un marco más general de comparación de cómo estamos en América Latina respecto de los mismos índices o el mismo índice en el resto del mundo. Y si se fijan, aún Chile, que es el país con mejores condiciones en la región, está bastante en la mitad de la tabla, o un poco más abajo del mundo, cuando lo ponemos en el contexto más global, y el resto de los países de América Latina se encuentran claramente en el último tercio de la tabla o en el último cuartil de la tabla, ¿no? Eso es en cuanto al ranking general. Acá lo tienen en el mapa ilustrado, digamos, uno ve de forma más en términos de colores, claramente Chile en América Latina sobresale y el resto de los países es como un bloque todo naranja, y el caso de Ecuador, Venezuela y Bolivia se destacan por ser entre los más bajos, y uno ve el mundo más europeo entre azules y verdes, que son los de nivel medio alto o alto. Dejo las cuestiones metodológicas de lado, después si quieren las profundizamos, pero básicamente lo que me interesaba compartir con ustedes era qué es los resultados principales y tirar algunas pistas o recomendaciones de política que salen de estos resultados. Es decir, si uno lo mira así de forma más impresiva, tenemos
en el gráfico el promedio de América Latina, el promedio de los 3 mejores de América Latina y el promedio mundial. Si uno se fija las dimensiones, claramente las condiciones de la demanda en América Latina han jugado positivamente y son las que más están traccionando la emergencia de nuevos emprendedores en la región, pero tenemos las mayores brechas allí donde estamos hablando de la plataforma de ciencia y tecnología, cuando estamos hablando de la estructura empresarial, cuando estamos hablando del capital humano emprendedor. Es decir, esas son como los 3 talones de Aquiles de la región en términos de las condiciones sistémicas para poder emprender. Y fíjense también que hablando de América Latina, es en políticas y regulaciones y en menor medida en el tema de estructura empresarial donde el promedio de América Latina está bastante más abajo que el top 3, ¿no? Es decir, que hay un componente mucho más virtuoso de estos top 3 respecto del promedio. Nos metemos un poco más adentro para ver qué cosas estamos analizando. Entonces, el primer capítulo tenía que ver con el capital humano y es la preocupación central que tenemos en términos de la construcción del índice. Y bueno, y ahí tenemos algunos casos muy conocidos para los amigos uruguayos, el tema de Pedido Ya, para los amigos mexicanos Solven, que es una empresa también que comparte con Pedido Ya el hecho de que han salido las dos de un curso dentro de la universidad. Tanto Solven, que era el trabajo final de uno de los emprendedores, como Pedido Ya fue el trabajo de graduación y, en la materia de emprendimiento de la ORT en Uruguay. Es decir, lo que estamos buscando son este tipo de emprendimientos que hay muchos y se pueden replicar más, pero a nivel sistémico en la región, si uno se compara con el resto del globo, lo que tenemos es una limitante fuerte en cuanto al músculo emprendedor, es la capacidad de generar nuevos emprendimientos dinámicos. Fíjense que los países que más se destacan aquí son Colombia, Chile y Argentina en cuanto al capital humano emprendedor, pero el promedio está mucho más por debajo, con lo cual claramente hay países que todavía es una cuenta aún más pendiente, sobre todo los de Bolivia, Dominicana, los que están más atrás. Pero lo que nos interesaba ver es, más allá de ver dónde está hoy el problema, el déficit de capital humano emprendedor, a qué responde este déficit de capital humano emprendedor y de dónde viene. Entonces, la pregunta que siempre nos hacen, bueno, listo, identificamos el problema, pero ¿se puede hacer algo para cambiar esto o es simplemente estructural? Hay que esperar que se ensanche la base de emprendedores naturalmente y esto se va a ir reproduciendo. Y no, la verdad que hay 3 factores claves que influyen en el capital humano emprendedor, en la cantidad de vocaciones emprendedoras y gente dispuesta a emprender y motivada y capacitada para emprender, que tienen que ver con la cultura, con las condiciones sociales y con el sistema educativo. Los colores representan el estado general de la dimensión de América Latina. Claramente la cultura ha sido una de las variables, junto con las condiciones de la demanda, que más está traccionando hoy los sistemas emprendedores en América Latina. Cuando nosotros empezamos en el 2001 con la primera investigación del BID, hablar de modelos de rol emprendedor era bastante raro. De hecho, en el estudio ese del 2001, solo el 30% de los emprendedores en Argentina, Brasil, Perú, México, tenían modelos de rol empresarios cercanos. Cuando hicimos ahora la investigación con los amigos de Unicamp y está la gente del CENIC también, el año pasado, en Argentina, Brasil y Chile, más del 55% de los emprendedores tenían modelo de rol solo en 13 años. Es decir, hay una cuestión de cambio cultural, de valoración de la positiva de la opción emprendedora que en nuestra región fue mejorando y que también impulsa hacia adelante la cuestión del sistema, de las condiciones sistémicas, aun cuando hay que destacar que para el grueso para muchas de las economías latinoamericanas todavía sigue siendo muy jerárquica en cuanto a sus valores culturales. Entonces el tema emprendedor está limitado a determinado segmento de la sociedad y no está masivamente distribuido. Voy a volver sobre eso reiteradas veces cuando hablemos sobre condiciones sociales y sobre todo capital social, porque son como 3 variables que se van reforzando mutuamente, generando o un círculo virtuoso o un círculo vicioso. Los medios tomaron cuenta de este tema y cada vez son más revistas especializadas o suplementos o diarios que tratan el tema de jóvenes emprendedores, lo cual ha sumado mucho al modelo de rol, a la difusión de la cultura emprendedora. El peligro con esto es que ahora se ha vuelto medio cool ser emprendedor, entonces antes nadie quería ser emprendedor porque era una visión negativa del factor empresarial y ahora todos quieren ser emprendedores porque es cool. Y hay unos rockstars del emprendimiento por todos los países y todos quieren emular a tal o cual. Hay un peligro de banalizar la cuestión emprendedora, pero desde el punto de vista cultural, por ahora son más avances que retrocesos. Pero está esa señal de cuidado, que no nos sobreajustemos, digamos.
En cuanto al sistema educativo, nosotros medimos la dimensión está compuesta por dos subdimensiones, una que tiene que ver con el acceso y la calidad de la educación en general, y la otra que tiene que ver con la particularidad de la educación emprendedora. Digamos que en cuanto al acceso y la calidad, en general en la región seguimos teniendo problemas, sobre todo lo que tiene que ver con el acceso, y en el tema de la educación emprendedora hay muchos avances hechos, sobre todo en la educación universitaria. De hecho hay modelos propios de América Latina, grandes desarrollos en universidades tanto de Chile, de México, de Colombia, la ley en Colombia que obliga a todas las universidades a que tengan formación emprendedora en todas las carreras, pero todavía nos falta ir bajando al nivel secundario. Bueno, ayer el colega de España nos contaba de la escuela media, hay algunas iniciativas, bueno, Hernán está acá, que se había hecho un experimento en Pigüé con el secundario, pero todavía no está generalizado la educación emprendedora en niveles que no sean el universitario. Por eso digo, hay buenas noticias del lado de que hubo desarrollo propio de materiales, la red del Precity, hay muchas iniciativas en la región que han contribuido a esto, pero también hay una cuenta pendiente que es el acceso y la calidad de la educación. Es decir, en muchos de estos países que son pioneros en generar iniciativas para la educación emprendedora en las universidades, la cantidad de población que llega a la universidad es muy baja, con lo cual en términos poblacionales el efecto de la educación sobre la formación de vocaciones emprendedoras es todavía limitado. El tercer factor que contribuye a explicar el capital humano emprendedor tiene que ver con las condiciones sociales, es decir, de dónde vienen estos emprendedores. Está súper estudiado que la gran parte de los emprendedores dinámicos en Estados Unidos, en Europa y en América Latina también provienen de clases medias, con lo cual es clave entender la estructura de distribución del ingreso. En términos comparados con el resto del mundo, el punto de partida de América Latina no es el mejor. De hecho, todos los indicadores de desigualdad y cosas estamos peores, pero en los últimos 6-7 años se ha visto un ensanchamiento de las clases medias, sobre todo en algunos países como Argentina, Colombia, México, tal cual lo muestra el último informe de CEPAL sobre la clase media o el del Banco Mundial que publicaron en el 2013. Entonces, tenemos buenas noticias en términos del ensanchamiento de las clases medias, pero arrancamos de un punto de partida bastante bajo en términos internacionales. Entonces, eso en cuanto al capital humano emprendedor y esta cuestión de dónde salen los emprendedores. Vayamos ahora al otro grupo de variables que explican las condiciones sistémicas, que es de dónde salen las oportunidades para emprender. Claramente, como ven ahí los colores, tenemos situaciones totalmente distintas según hablemos de las condiciones de la demanda, en donde es bastante positiva la imagen en la región. Cualquiera que haya pasado por esta región los últimos 10 años se da cuenta de los cambios que pasaron. Y algunas cuestiones que tienen que ver con la estructura empresarial, es decir, la buena noticia es hay muchas cadenas que tendrían capacidad de liberar oportunidades, este juego de palabras muy de Hugo, en términos de buscar cadenas de valor a las cuales podamos engancharnos, o no tienen que ser porque globales, pueden ser locales, que tironeen oportunidades para la emergencia de nuevos emprendedores. Acá tenemos dos casos, un caso chileno vinculado a la minería en el norte y un caso cordobés, Omexom, que es un caso bastante paradigmático en donde la oportunidad le vino andando en coche, vio que había demasiados silobolsas de Córdoba hasta Buenos Aires, dijo algo hay que hacer con los silobolsas y desarrollaron un monitor de dióxido de carbono que sale 2.000 pesos y que evita pérdidas de casi $50.000 para el productor. Es decir, es simplemente un monitor y son chicos graduados de la UTN de Córdoba. Entonces, por otro lado, cuando hablamos de la estructura empresarial, hablamos de las cadenas o posibles espacios de oportunidad que se hablan vía tercerización de demandas hacia emprendedores, pero en general lo que vemos es que en cuanto a la sofisticación de la oferta, es decir, a la sofisticación de las empresas, la conducta innovadora de las empresas, la inversión en I+D de las empresas, no es un tejido, o por ahora en la región no es un tejido que esté virtualmente asociado a la emergencia de nuevos emprendimientos dinámicos. Fíjense que los primeros países están básicamente caracterizados o por tener cadenas de valor muy presentes como la minería en el caso chileno o integraciones productivas como el caso mexicano o el de Costa Rica en términos más de empresas grandes y pymes que son proveedoras. Pero entre los valores de los países más avanzados en el índice y el promedio regional hay una diferencia importante, lo cual habla de la heterogeneidad estructural de nuestra región, que no es una noticia nueva. Dentro de este panorama general de la estructura empresarial, lo que sí notamos son algunas buenas noticias, sobre todo en algunos países que tienen que ver con
las grandes empresas, sobre todo vinculadas a las TICs, que están tomando el tema emprendedor como política y el tema innovación como política y han desarrollado instrumentos o instituciones especializadas en generar nuevo flujo de emprendedores. Tal es el caso de Guaira en Telefónica, los centros de I+D de 3M, fundamentalmente en Chile, Brasil, Argentina y México. Y en Chile también, para el tema de software, Microsoft, que se hizo una alianza con la gremial empresaria de software chileno para generar un programa de empresas TICs desde el lado más privado. Entonces voy para la última dimensión de esto de las oportunidades, que tenía que ver con la plataforma Ciencia y Tecnología vinculada a la innovación. Es decir, no resulta extraño que Argentina y Brasil estén los primeros países, entre los primeros lugares, pero es básicamente una cuestión de la trayectoria que tienen estos países en lo que tiene que ver con la estructura científico-tecnológica y todas las estadísticas que tenemos en términos de gasto de I+D, investigadores sobre la PEA, pero fíjense la diferencia que hay entre los mejores de América Latina y el promedio, lo cual muestra que hay países que esto es una deuda muy importante y los esfuerzos que están haciéndose en términos generales son limitados y en general no se vinculan directamente, salvo casos excepcionales que voy a mostrar ahora, al mundo emprendedor. De hecho, las instituciones de ciencia y tecnología recién en los últimos años empezaron a ver al tema emprendedor puntual específico, no como un parche o un añadido de la innovación en general, sino como específicamente, y ahí hay 3, 4 ejemplos de cosas interesantes que están emergiendo, 2 en Argentina, que tiene que ver con la Fundación Sadowski y el Instituto Leluar, uno en biotecnología y otro en TICS, DICTUC, que es la Universidad Católica de Chile, y la incubadora BioSPEN, que está vinculada al Instituto Pasteur en Uruguay, en Montevideo. Entonces, para terminar con el índice y los resultados, ¿cuáles son los factores que estimulan y inhiben el desarrollo de emprendimientos dinámicos en la región? Los 3 están marcados en anaranjado, lo cual es una situación intermedia, es decir, no estamos tan bien como en algunos, tampoco estamos tan mal, y tiene que ver con el capital social, es decir, de nuevo, como les decía antes, las condiciones sociales reproducen en gran medida también el acceso y generan barreras al acceso a capital social. Por eso no es extrañar que los 3 países que mejores condiciones sociales tienen en la región son también los 3 países que mejores condiciones de capital social tienen. Es decir, lamentablemente en nuestra región el vínculo con contactos específicos del mundo emprendedor, con inversores y todo, está demasiado vinculado a la clase en la cual naciste o en la clase en la cual perteneces, con lo cual es para entender esta relación entre condiciones sociales y capital social que impone barreras serias y que puede ser claramente un objeto de política, remover esas barreras que naturalmente existen. Entonces, hay barreras claras de acceso al capital social y buscando algunos resultados para combinar con investigaciones que hicimos el año pasado, acá con Miguel, que hizo las encuestas, Manuel, que estuvo coordinando todo el trabajo, es decir, en torno al rol del ecosistema en estos países, en Argentina, Brasil y Chile, digo, ¿cuáles fueron las principales contribuciones del ecosistema, es decir, el entramado institucional de apoyo? Fíjense que fue más que nada en términos de desarrollar contactos con clientes, establecer redes valiosas con empresarios jóvenes, y hay algún déficit todavía en lo que tiene que ver con conseguir inversores y conseguir mentores. Pero básicamente el ecosistema, aún embrionario en la región, está contribuyendo de alguna manera a la generación de capital social, porque es básicamente el insumo principal para el desarrollo de estos emprendimientos, sobre todo los más dinámicos. Otro insumo clave es el tema del financiamiento. Acá no solo incluimos lo que tiene que ver con financiamiento de capital de riesgo, inversores y lo que está más vinculado al mundo emprendedor, sino también condiciones de financiamiento en general de las pymes, es decir, más allá de los modelos de financiamiento de empresas nuevas. Entonces hay que reconocer de que en la región se hicieron enormes avances en los últimos 5 años sobre todo. Hay un informe del BID y del APCA, si uno se pone a ver las redes de inversores ángeles que había en el 2001 y las que hay ahora, es enorme la cantidad de nuevas redes que se sumaron. Ahora el acceso a esas redes sigue siendo todavía un problema limitado y sobre todo está muy focalizado en determinada etapa temprana del negocio y después, una vez superado ese pequeño inicio, cuando viene el Valle de la Muerte, parece como que no hay nadie, están todos escapándosele y los mismos inversores están yendo a las etapas superiores del ciclo de financiamiento. Dentro del
del tema financiamiento, un aspecto interesante que el otro día discutíamos cuando presentaba Manuel el caso de Cor, un fenómeno bastante contemporáneo en América Latina es esta emergencia de emprendedores que vendieron sus empresas y hoy están poniendo a financiar nuevos emprendimientos igual que ellos, y en la región uno puede identificar bastante estos fondos, como puede ser en el caso argentino, los fundadores de Mercado Libre, que están invirtiendo tanto en Brasil como en Argentina, Andy Freire y Santiago Bilinkis de OfficeNet, que están invirtiendo en una nueva aceleradora y financiadora de proyectos que se llama Quasar, un experimento bastante interesante que es Nazca Venture, que son emprendedores argentinos, colombianos y chilenos, que tienen un fondo que opera en los 3 países, pero con cierta especificidad territorial, dado que tienen empresarios de cada uno de los países, y NextTP Lab, que es una aceleradora de negocios también fundada por emprendedores como Ariel Arrieta o Marta Cruz, que deciden salirse y crear una aceleradora que hoy por hoy ya no solo actúa en Buenos Aires, sino también en el interior de Argentina, y ahora tiene un proyecto regional financiado también por el FOMIN. Así que la buena noticia es esta aparición de nuevos actores que antes no estaban, que son los emprendedores, antes llamados seriales, que ahora, digamos, es este concepto de reciclaje emprendedor, es decir, gente que deja de ser el líder de un proyecto para pasar a ser el líder de una institución de apoyo a proyectos. El tema de políticas emula mucho lo que pasa en financiamiento, es decir, se avanzó mucho, hay muchos programas nuevos, hay muchos programas pioneros en la región. Hoy hablaba Claudina de todo lo que hizo Corfo, que arrancó en el 2001, por eso no es de extrañar que los primeros 3 puestos del ranking sean precisamente los países con más experiencia en ese tema, básicamente Chile y Colombia, y México, que en los últimos años, a partir de la creación del INADEM, hizo una gran apuesta por el tema emprendedor, juntando todas las instituciones del país que trabajaban sobre el tema y dándoles un eje estratégico común y un conjunto de comportamientos comunes, con lo cual los programas públicos en la región se expanden. De hecho, Sempromipe, que es la que agrupa a todos los países centroamericanos, está de alguna forma también siendo un actor clave en la región. Cada vez son más los países de América Latina, de América Central, que tienen su propia estrategia país y un desarrollo institucional financiado por Sempromipe, cofinanciado con los gobiernos, de manera que de alguna forma en general todos los gobiernos hoy algo de emprendimiento tienen. Cuando empezamos nosotros en el 2001 era bastante raro encontrar gente que hablaba de este tema dentro de los gobiernos. Y esto se da principalmente a nivel nacional, pero hay muchas iniciativas a nivel subnacional, en Colombia sobre todo. Algunas cosas rápidas para entender lo que es la política de entrepreneurship en América Latina. Vamos a ver que el grueso de los programas, como les decía, son todos programas bastante jóvenes, arrancaron a partir del 2010, con lo cual no hay muchas evaluaciones de impacto todavía. El grueso está muy concentrado en lo que tiene que ver con la etapa de arranque y primeros años, no tanto en lo que es el crecimiento posterior y bastante menos en lo que tiene que ver con el pre-startup. Y en cuanto al tipo de asistencia que brindan, el paquete de capital semilla más capacitaciones como el menú más común observado en general, es decir, lo que tiene que ver capacitación más asistencia técnica vinculada a un capital semilla es como lo más común en la región. La deuda pendiente, como les decía antes, es el tema de networking, el tema de redes, el tema de tratar de generar programas que explícitamente trabajen el tema de redes y faciliten a los emprendedores contactos más allá de su círculo social cercano. Entonces, para cerrar, hay muy buenas noticias en términos regionales. Primero, el crecimiento de la demanda que tracciona nuevas oportunidades, sofistica las demandas y abre espacios de mercado. Hay muchos avances en la cuestión cultural y sobre todo en la educación emprendedora. Aparecieron estos nuevos actores que antes no estaban en la región y sobre todo el gobierno tomó nota, los gobiernos tomaron nota de este tema y están cada vez más atentos o en la agenda de distintas políticas, cualquiera sea el signo de los gobiernos. Ahora, ¿cuáles son las cuentas pendientes a partir del índice? El primero y el más preocupante es el tema del capital humano emprendedor, no solo por su importancia dentro del sistema, sino básicamente porque funciona como ancla en la mayoría de los países. Es decir, en muchos de los países latinoamericanos la dimensión con menor valor, que en términos sistémicos es la que te tira para abajo el comportamiento del sistema entero. Entonces, hay algunas conclusiones y recomendaciones políticas más en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, pero que tienen que ver con apuntar a segmentos subrepresentados como el emprendimiento femenino, algunos programas en la región incipientes, como el caso uruguayo Soft Landing o el caso de Chile, Startup Chile, que lo que están buscando es importar
capital humano emprendedor, es decir, atraigamos emprendedores de otros países para de alguna forma se conecte con emprendedores locales y generen también esa sinergia y que me genere modelo de rol, que también en el caso de Startup Chile tiene más años, todavía no se hizo la evaluación de impacto, las opiniones están de alguna forma divididas en torno a la efectividad de este tipo de programas. Y más en el corto plazo, buscar mecanismos de selección y de captación institucional más afinados para apuntar al emprendimiento dinámico, buscar programas que sean más flexibles, como el SAF de Chile, en donde ya no es una cuestión de la oferta, sino está más pensado en las necesidades del proceso de emprendedor de cada uno de los equipos, y fortalecer también las instituciones de apoyo que hacen al funcionamiento del ecosistema emprendedor. El otro tema, junto con el capital emprendedor, que decíamos que era bastante deficitario, tiene que ver con la estructura empresarial, con lo cual fomentar la articulación entre grandes empresas, empresas medianas y nuevas demandas a partir de emprendedores es clave. Y en cuanto a la plataforma de ciencia y tecnología, no es solo una cuestión de incrementar los fondos que se aplican, la cantidad de investigadores, sino también vincularlos de alguna manera más directa con el mundo de los negocios y con los emprendedores. En particular, un aspecto de la política de ciencia y tecnología que está de alguna forma en la agenda en muchos lados es lo que tiene que ver con el emprendimiento académico, los spin-off académicos, pero todavía falta mucho avanzar en los sistemas de incentivos y regulaciones internas de las instituciones para facilitar ese tránsito más allá de las cuestiones culturales de los investigadores emprendedores, pero aquel que se le ocurra transitar eso, que son pocos, facilitarse el tránsito desde la academia al mundo del emprendimiento. Lo que decía antes de levantar las barreras de capital social a partir de ciertas políticas y sobre todo contar con instituciones que contribuyan a generar un ecosistema mucho más virtuoso, mucho más denso. Digo, claramente hay ejemplos en ciertas localidades en donde el ecosistema es muy denso y trabaja muy organizadamente. Todavía en algunos lados nos falta esa densidad de redes entre instituciones y emprendedores. Así que en cuanto al financiamiento, la pregunta que les anticipaba antes, ok, hay mucho capital semilla para las primeras etapas, pero después ¿qué? Es necesario todavía avanzar, sobre todo en algunos sectores que necesitan fondos más largos o valles de las muertes más largos, generar una oferta pensando en ese tipo de necesidades y sobre todo un instrumento que está ausente en general en los países de América Latina que tiene que ver con el financiamiento de capital de trabajo. Es decir, solo en algunos capitales semilla, muy poquito, una parte la puede dedicar a capital de trabajo. Y ahí falta una oferta clave que es el día a día de los emprendedores, más allá de lo que se le pague el salario, como en el Fonsoft o en el Jóvenes Emprendedores de Uruguay. Entonces, para cerrar, lo que necesitamos es que entender al emprendimiento como una política de Estado, vincularla con otras políticas. Ayer cuando hablamos de clústeres, se notaba esa cuestión de que hay una política por un lado, otra por otro. En cuanto al emprendimiento también, digo, no puede estar disociada la política de innovación, no puede estar disociada la política de desarrollo regional, no puede estar disociada de la política impositiva o de la política educativa. Es decir, tiene que ser una política que incumba a todos si es que queremos generar una transformación importante en los números del capital humano. Y después algunos conceptos que nos parecen interesantes ir incorporando en la cabeza de los decisores de política que tienen que ver con procesos de diseño e implementación de políticas mucho más ágiles, y ahí le estamos robando la tecnología a los informáticos, es decir, hacer lean policy, una política ágil que sea capaz de cambiar, que no esté tan estructurada, y sobre todo lo que tiene que ver con sistemas de evaluación y aprendizaje para generar evidencia que nos permita saber mejor qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Digo, en Argentina, además de, por ejemplo, haber pocos programas, hay muy pocas evaluaciones. En la región, Chile tiene bastante evaluado lo que tiene que ver con Corfo, Uruguay, la ANI también evalúa bastante. En la ciudad de Buenos Aires, el programa Buenos Aires Emprende ha sido quizás uno de los más evaluados, creo que tiene 3 evaluaciones de impacto econométricas más 2 evaluaciones cualitativas en 5 años que tuvo, es decir, tiene más evaluaciones que años de ejecución. Pero digamos, es un programa bastante interesante y dejó muchas lecciones para el diseño de nuevos programas. Para cerrar, digamos, lo que nos interesa del índice es que se lo apropien, que lo usen aquellos que están vinculados a incubadoras, a centros de emprendedores en las universidades, que busquen de qué forma con esto convencer a los otros actores y que el ecosistema en general tenga un benchmark o tenga herramientas estratégicas para definir una hoja de ruta. No hay la hoja de ruta, hay una hoja de ruta que cada ecosistema se le irá formando. La idea nuestra es proveer insumos de conocimiento para que cada país, cada región trate de buscar su benchmark y trate de establecer sus propias métricas y objetivos. Así que bueno, no mucho más. El libro entero se lo pueden bajar de la página nuestra.
Cualquier cosa me escriben y no sé si quieren hacer preguntas. ¿Ya cortada? ¿Todos con hambre o tienen en la combi? Então, se não há perguntas, né, vamos encerrar agradecendo aos palestristas. Os três temas, né, de alguma maneira, são diferentes, mas se encaixam. Né? A primeira palestra pensando no perfil dos estudantes, como é que eles veem as possibilidades em termos de empreendimentos. Essa palestra mostrando as dificuldades e a palestra do Davi mostrando que mesmo depois do empreendimento, se não tiver um acolhimento mais consistente, o empreendimento acaba tendo curta duração, como uma boa parte das pequenas empresas. Então, se espremer e juntar tudo, o que parece é que ainda falta uma política de verdade, né? Que integre o empreendedorismo como um todo, desde a ideia, aquela passagem da ideia até a fundação da empresa e depois a sua consolidação. Obrigada aos palestristas, novamente, foi bastante interessante. Juan, también quería decir que David ayudó mucho en la encuesta que hicimos en Brasil. David Sales. Gracias, como siempre. Bueno, llegamos al final de la reunión. Nos falta ahora entregar los premios a los tres trabajos que fueron escogidos por la comisión académica. ¿Dónde está Graciela? Graciela fue uno de los miembros, ¿no es cierto?, de la comisión. ¿Querés venir? Podés venir. María Carolina Sousa también estuvo en la comisión, si quieren venir. ¿Quién más que hizo parte de la comisión? Además yo estuve, José, Sonia y Franco que no está. ¿Vamos? ¿No querés venir? No, solo para... En el premio, estoy diciendo, en la premiación que discutimos. No puedo venir. Carol, vos también estuviste. ¿También? Leyó los trabajos, comentó. Bueno, entonces los podés llamar. Sí, como ustedes saben, desde hace algunos años hemos implementado como una mecánica de incentivo en especial para aquellos investigadores jóvenes que participan de la red Pymes, un sistema de premiación que tiene ciertas reglas, pero que busca básicamente fomentar la investigación y la presentación de papers por parte de investigadores jóvenes hasta, bueno, una edad de 40 años, y aun cuando es relativo, ¿no es cierto?, obviamente. Y que al menos el principal autor sea, o que cumple estas características, aun cuando la mayoría de los papers son colegiados, es decir, son varios los autores que participan. En esta oportunidad, sí. Me olvidé de mencionar a Renato, no sé si está aquí. Renato estaba, pero no se está fue. siempre en la... Está siempre andando. en movimiento. Suponemos que en temas relativos a la organización de la reunión. Bueno, en esta oportunidad el jurado decidió entregar un primer premio y a su vez menciones. Vamos a empezar con la segunda mención, que en esta oportunidad se ha hecho acreedor el trabajo
creación, desarrollo y extranjerización temprana de capacidades empresariales en la postconvertibilidad, el caso de Core Securities, de Manuel Gonzalo. Lo invitamos a... Dale, Manolo. Ahora a continuación vamos a dar la primera mención, que se hizo acreedor el trabajo Problemas y obstáculos de innovación en pequeñas y medianas empresas en Brasil, una discusión a partir de Pintec IBGE de Vanessa Parreiras Oliveira y Rebeca Buloens Bertoni. No sé si están los autores. Acá, perdón, acá era otro autor. Bueno. Y por último, el premio Red Pymes Mercosur ICSB ha sido en esta oportunidad otorgado al trabajo Make or Buy to Innovative in the Software Sector de Hernán Morero, Pablo Ortiz y Federico Huiz. Es importante destacar que este premio, el primer premio ICSB, está dotado con $500 más el diploma. El resto de las menciones tiene que ver con diploma y la posibilidad de acceder a la próxima reunión de uno de los autores sin cargo, es decir, que se le bonifica como premio el costo de la inscripción. Hernán nos va a pagar el almuerzo hoy. Por supuesto. Acá me acotan que sería interesante si Hernán puede generosamente aportar algo al almuerzo luego de este premio. Bueno, como cierre... Vamos a darle las gracias a Camila. Yo quiero darle las gracias a Camila Ventura, que realmente trabajó muchísimo, y a Sofía. Y también a Sofía, ¿dónde está Sofía Boco? Realmente sin estas dos chicas esta reunión no hubiera corrido tan bien, quizás hubiera sido imposible. Hicieron un bellísimo trabajo, muchas gracias. Por último, y no menos importante, siempre al cierre, más allá de algunas consideraciones de balance y evaluación, lo importante es que la próxima reunión, la número 20 ya de nuestra red Pymes Mercosur, se va a llevar a cabo en Bahía Blanca, como fue en la primera oportunidad allá por el año 1996. Creo que, no sé si está presente, sí, están los representantes los representantes de Bahía, que han tomado la posta para que en el año 2015 recibamos a los integrantes de la red en Bahía Blanca. Por supuesto, como cierre, finalmente, las palabras de agradecimiento para el equipo que encabezó Miguel. Realmente ha sido una oportunidad muy importante para todos nosotros poder no solo visitar la universidad, no solo interactuar, sino a su vez atender una gran cantidad de presentaciones y un programa que estuvo bien nutrido. Creo que ha sido uno de los programas más importantes en número de sesiones, no solo paralelas, sino sesiones plenarias, y con un formato que hemos empezado
el miércoles al mediodía y que estamos culminando hoy viernes, un poquito pasado el mediodía, lo que de alguna manera parecería que nos habilita a probar nuevamente con este sistema en la edición próxima. Muchísimas gracias y hasta el próximo año. Ahora están convidados para el almuerzo. El chofer del ómnibus va a estar almorzando con nosotros, entonces no habrá problema de esperarlos. Quien quiera llevarse más cuadernos de resúmenes, sobraron algunos para su universidad, están en la mesa. Y muchas gracias.